Ahora sí, doctor Mauro Andino, buenos días. ¿Cómo está, Jaime? Muy buenos días. Mil disculpas. Solo le voy a pedir que le baje, no sé si el volumen un poco o... Correcto. Claro, para... Ahí, por ahí. Bueno. Clases del oficio, ¿verdad? No sé qué ocurrió con la computadora, pero bueno, ya nos damos modos y estamos aquí listos para conversar. Correcto. Doctor, bueno, no sé si me escuchó la introducción que le hacía. El gobierno el día viernes decía que casi que todo estaba... regresaba a la normalidad, que había terminado como que el paro y que ya los movilizados, los indígenas, tenían que ir a sus comunidades. No sé por qué el gobierno lanzó ese mensaje el día viernes, pero ya el día sábado el presidente de la CONAIE desmiente de lo que había pasado. Mire, Jaime, un conflicto político tiene que ser resuelto en el campo de la política. Lamentablemente el gobierno nacional escogió el camino de la represión, de la fuerza bruta, para intentar zanjar este conflicto justamente el día que usted mencionaba. Fuimos testigos de imágenes realmente dolorosas que a uno le conmovieron por la forma en cómo actuó de manera excesiva varios miembros de la fuerza pública en contra de los manifestantes. Haber bombardeado con gas lacrimógeno la Casa de la Cultura cuando es una zona de paz, de acogida para los miembros del movimiento indígena, haber bombardeado las universidades que han actuado bajo este mismo enfoque, igual como centros de paz y acogida, me parece que es la máxima demostración de que no se quería resolver el conflicto de manera política, sino, reitero, por la fuerza. Y es evidente también, Jaime, que hay personas también dentro de las manifestaciones que han cometido actos de violencia. Y nadie... Ya estamos bien, ¿ah? Siga nomás. Ya eliminamos nomás el teléfono. Perfecto, chévere. Pensé que se cortó la llamada. Bueno, entonces le decía a Jaime, es indiscutible que también han existido grupos de manifestantes que también han cometido actos excesivos, de una fuerza inusitada. También ha existido, por supuesto, vandalismo, han existido actos delincuenciales, que eso no se puede disfrazar o no se puede tapar bajo el argumento, bajo el paraguas de la protesta social, porque que exista gente que, por ejemplo, quiera saquear un local comercial, no es eso protesta social, indiscutiblemente, y ahí tiene que actuar la fuerza pública, haciendo un uso progresivo, proporcional, racional de la fuerza. Pero esos focos aislados no pueden dar margen para que se ensucie toda la protesta social y para que se reprima a todos los manifestantes. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestra propia Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la protesta debe ser garantizado, protegido por el propio Estado. Es decir, que si es que hay algunos violentos, esos violentos deben ser reprimidos, pero no se puede utilizar de pretexto esos hechos de determinados individuos para manchar o para reprimir a todos los demás manifestantes que sí lo están haciendo de manera pacífica. Entonces, creo que esto es importante de señalarlo. El conflicto no ha terminado, las movilizaciones siguen, lo hemos visto todos estos días, y me parece que el gobierno nacional ayer en algo acercó sus posiciones, a pesar que la propia CONAIE ya mediante un comunicado ha dicho que estos 10 centavos que se rebajan en el precio del galón de la extra y del diésel son insuficientes para los pedidos que todavía han hecho desde el movimiento indígena. Pero me parece que ya es al menos una buena señal para tratar de acercarse en algo ambas partes, y porque además ha sido, digamos, una de las exigencias del movimiento indígena, pero aún reitero, ha sido calificado como algo insignificante. No se justifica para el movimiento indígena, pero ya me parece que al menos existe un primer acercamiento, y esto es importante también de tenerlo en consideración. Claro, esperemos que lleguemos a esos acuerdos que busca la CONAIE, pero que el gobierno se sincere también. En realidad el gobierno tuvo un año conversando con la CONAIE, o menos de un año, porque ya en diciembre ellos se bajaron y dijeron ya no vamos a conversar más con el gobierno. E incluso un ex secretario de Gobernabilidad dijo que el presidente de la República jamás
quiso resolver el problema que había con los dirigentes de la CONAIE, esas 10 demandas que le habían presentado. Ellos tenían una propuesta, pero el propio gobierno no quiso, no les paró bola, no tomó en cuenta esa necesidad de solucionar este problema que ya venía desde hace algún tiempo atrás. Pero bueno, el gobierno dice vamos a dialogar, pero tiene unos ministros incendiarios que dicen que los miembros de la CONAIE son financiados por el narcotráfico y por la delincuencia organizada. Y por ahí también dicen que es financiado por el correísmo. O sea, yo me parece que esas posiciones, si quieres dialogar de una manera sincera y quieres buscar acuerdos, pues tú tienes que sentarte y ser sincero, poner garantes, porque ya les ha fallado el gobierno, poner garantes y que se firme y que se cumpla. Jaime, usted ha mencionado algunos elementos que son muy importantes para entender las causas que condujeron a este conflicto político. Primero, un antecedente que no es menor y usted lo acaba de señalar. El propio ex subsecretario del Ministerio de Gobierno, el ex subsecretario de Alexandra Vela, Juan Manuel Fuertes, confesó en un medio de comunicación nacional, específicamente en Radio Sonorama, para citar la fuente, que él en diciembre del año pasado ya tenía preparada una respuesta al petitorio, al pliego de requerimientos o de demandas que había hecho extensiva la CONAIE. Sin embargo, el señor Fuertes confesó que a alguien del propio despacho del presidente se le ocurrió la brillante idea de no responder. Eso refleja el desprecio, la arrogancia, la soberbia con la que el gobierno nacional tomó los pedidos del movimiento indígena. Es decir, no se los tomó en serio y pensaban en su vanidad que nunca iban a existir movilizaciones o que éstas no iban a trascender en la forma como finalmente han trascendido. Y esto tiene que tenerlo presente la ciudadanía y la opinión pública, porque aquí se ha tratado, Jaime, de construir una retórica y un marco mental de buenos y malos. La propia publicidad del gobierno, democracia o caos. Es decir, los que no protestan son demócratas y los que legítimamente se manifiestan porque sus condiciones de vida son precarias, pauperizadas, viven en la exclusión, en la discriminación, en el abandono estatal, esas personas entonces son los malos de la película, son los amantes del caos. Bajo esa retórica no se puede propiciar un diálogo sincero. Pero además, el gobierno nacional cometió un error monumental cuando le detuvo al señor Leonidas Issa. ¿En qué cabeza puede caber que políticamente era adecuado a las 24 horas de iniciadas las manifestaciones detenerle al máximo líder y dirigente de la organización social que está protestando y que es la única organización social en el país que, nos guste o no, tiene capacidad de movilización? Ese fue un error que solo significó lanzar más gasolina a la hoguera. El propio gobierno se encargó de encender la pradera con este tipo de decisiones que desde lo político son absolutamente descabelladas. Son decisiones, vea, yo diría torpes, porque no se puede actuar así. Entonces, si usted quiere dialogar, tiene que dar señales, símbolos de que ese diálogo es sincero. Yo no te puedo decir a ti, dialoguemos y por las espaldas te lleno de bombazos tus centros de paz y acogida, detengo a tu máximo dirigente, violando el debido proceso, eso más, porque la propia fiscalía se encargó de reconocer que habían pasado 8 horas de la detención de Issa y no tenían todavía el parte policial. Si es que tú quieres dialogar, no puedes pues salir con tus ministros y decir que la protesta es ilegítima porque está financiada por el narcotráfico, por el terrorismo. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Es negar que los otros tienen causas legítimas. Y permítame cerrar solo con estos datos, que son indiscutibles, no son datos míos, datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. El INEC señala que en el Ecuador actualmente hay un 39% de personas viviendo en condiciones de pobreza multidimensional. Es decir, que son pobres porque tienen bajísimos ingresos mensuales, son pobres porque no tienen acceso a educación, a salud, a servicios básicos, ¿sí? Son pobres porque viven en condiciones de hacinamiento a nivel de la vivienda. Un 39% de ecuatorianos viven
en esas condiciones. Y si usted desagrega ese 39% a nivel de la ruralidad, usted encuentra que la pobreza en la ruralidad bordea el 42% y la extrema pobreza el 20%. La pobreza multidimensional en la ruralidad está en el 70%, 70% de pobres en la ruralidad, si es que se lo mide bajo estos factores multidimensionales, los que acabé de mencionar. Consecuentemente, ese era el mejor caldo de cultivo para que existan movilizaciones y para que la gente proteste y exija mejores condiciones de vida. Doctor, Luis Villasís le saluda. Bienvenido nuevamente aquí a Ecuador en directo. Rápidamente, esto es crónica de una muerte anunciada, ¿no? La sesión 782 llevada a cabo el fin de semana, hasta el momento hay 72 intervenciones en las cuales han expuesto algunos argumentos, debates, si se quiere, algunos muy tirados de los cabellos, ¿no? Sin embargo, le hago la siguiente consulta, doctor. De no prosperar, como ya parece que va a ocurrir, los votos para destituir al presidente vía muerte cruzada, y en el caso de que el CNE boicotee, por así decirle, la revocatoria del mandato, ¿qué camino le queda a la ciudadanía que se ha manifestado masivamente en las calles con la salida prácticamente del presidente de la República? ¿Qué vía democrática? Si nosotros nos ponemos a hablar en términos de diplomacia, ¿no? Porque si usted le pregunta al pueblo, si hacemos una encuesta, el pueblo quiere que se vaya como de lugar el presidente de la República. Lo escuchamos, doctor. Un gusto saludarle, estimado Luis. A ver, yo creo que uno tiene que ser absolutamente claro en que el contexto político dentro de la Asamblea Nacional no es favorable para la muerte cruzada, para la destitución del presidente. Se necesitan 92 voluntades, 92 votos, es mayoría calificada, y eso francamente es muy difícil en el escenario político actual, porque además las distintas bancadas parlamentarias empiezan a hacer cálculos políticos respecto de a quién le podría beneficiar o a quién le podría perjudicar la destitución del presidente Lasso. No obstante aquello, la opinión pública tiene que saber que si es que el presidente Lasso llegara a ser destituido, quien asume la presidencia de la República es el vicepresidente Alfredo Borrero, porque se tendrían que convocar a elecciones generales tanto para presidente y vicepresidente como para asambleístas. Es decir, si los legisladores activan el botón de la muerte cruzada, ellos también se están autodisolviendo, se están inmolando políticamente, sin perjuicio de que en esta nueva elección que tiene que realizar el CNE se puedan volver a postular el mismo presidente Lasso, si es que llegara a ser destituido, el mismo Alfredo Borrero y los propios asambleístas que se autodisolvieron si es que llegan a tener los Doctor, 92, ¿verdad? Perdón que le interrumpa, pero ahí hay algunos asambleístas que ya no pueden ir por otra reelección. Sí, ese es otro. Bueno, lo que pasa es que, Jaime, hay que tomar en consideración algo, y esto es importante la pregunta que usted me hace. No se suma como un nuevo mandato, porque esta nueva elección no es para 4 años. Esta nueva elección que se convocaría solo para terminar lo que le faltó por cumplir de este periodo que se vería interrumpido. Entonces, si le falta algo menos de 3 años, 2 años, 9 meses, 2 años, 10 meses para culminar este mandato, eso únicamente sería lo que asuman los nuevos legisladores y el nuevo presidente y vicepresidente de la República. Y la Corte Constitucional ha señalado en una de sus sentencias que este tipo de periodos no se contabilizan, este tipo de elecciones, cuando ha sido resultado de muerte cruzada, porque se interrumpe el periodo para el cual fueron electos, no se contabiliza como un nuevo periodo para una nueva reelección. ¿Sí me explico? Porque es por un tiempo inferior, entonces no se contabilizaría en ese sentido. Respecto de la revocatoria del mandato, hay que tener igual presente ahí que no deja de ser un tema político, lo hemos conversado en este mismo espacio con ustedes. Tengo profundas dudas de que el Consejo Nacional Electoral vaya a entregar los formularios. Fíjense ustedes que todos los dispositivos institucionales, todos los aparatos, yo diría ideológicos, pero también represivos del Estado, han hecho fuerza común y se han agrupado detrás del presidente Lasso para posicionar una sola retórica, esta del caos, del golpismo, en fin. Entonces, yo dudo que el CNE vaya a querer jugarse el todo por el todo y entregar los formularios.
No obstante de aquello, si es que negarían la entrega de los formularios desde el CNE, quienes no podrían volver a solicitar los mismos son los peticionarios actuales. ¿Sí? Pero otras personas bien podrían requerir los formularios y bien podrían denunciar nuevamente al presidente Lasso por el incumplimiento del plan de gobierno, incumplimiento de las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y el incumplimiento de sus funciones como presidente señaladas en la Constitución y la ley. Ahora, el gobierno también actúa de forma, yo diría, irrespetuosa, mofándose de los peticionarios cuando envía 150 cajas al CNE de respuesta. Serán 150 cajas llenas de papel mojado, pues porque yo no creo que ahí esté todo lo que el gobierno supuestamente ha cumplido y ha hecho durante este año. Si al contrario de lo que ofrecieron, no han hecho pues casi nada. Entonces, es increíble que respondan de esa forma tan burda, tan desafiante, que lo único que refleja es el desprecio y el desdén del gobierno con los propios ciudadanos que están ejerciendo sus derechos de participación política. Doctor, la última pregunta. ¿Cómo ahonda a esta crisis política que la mentira, la improvisación y tantos aspectos más se hayan instalado en los asuntos de Estado? Le voy a poner solamente un ejemplo, porque la ciudadanía, y se ha manifestado en varios aspectos, tenemos una medición aquí estadística, pero en redes sociales, las redes sociales son un buen termómetro. Y se lo digo ¿por qué? Porque el presidente en esta coyuntura, en este contexto, supuestamente se enferma de COVID-19, pero a los 2 días o al día ya un consejero de gobierno bien suelto de huesos dice que no, que ya está bien, que como que no ha pasado nada, pero es realmente vergonzoso observar esto. Y solo por citar un solo aspecto, la pregunta concreta: ¿cómo ahonda la crisis política que la mentira se haya instalado en los asuntos del Estado? En las relaciones políticas debe existir un elemento que es fundamental, y yo diría en todas las relaciones sociales, incluso en las relaciones sentimentales, ¿verdad? Si usted me permite compararlo. Y este elemento clave se llama confianza. Si no hay confianza, es muy difícil poder llegar a acuerdos, porque usted siempre va a estar con incertidumbre, con miedo, va a estar cuidándose, va a estar a la defensiva porque no confía en el otro. Y como ya le ha hecho varias antes, en el pasado, entonces usted confía menos todavía. Y aquí esto abona lamentablemente al hecho que usted mencionaba, Luis. O sea, es realmente risible, ¿no? Por llamarlo menos, por llamarlo suave, que tengamos un presidente que argumentó que estuvo enfermo con COVID y en 48 horas ya se sana. Es Superman, pues, o Batman, no sé, alguna especie de superhéroe. Debe ser un caso único en el mundo. Deberían, no sé, pues tratar de obtener el ADN del presidente. Capaz de ahí sale para alguna medicina mucho más avanzada en contra de para tantos la cura males que existen en nuestro país. Pues, o sea, la ciencia en serio debería recurrir al presidente Lasso, porque debe ser, reitero, un caso extraordinario de un superhombre que en 48 horas ya se curó del COVID. Entonces, eso demuestra que no existía, no había sinceridad, voluntad para sentarse a dialogar. Y si ustedes le agregan el antecedente de octubre del 2019, porque en esto también yo quiero ser muy enfático, yo he leído y he escuchado a algunas personas que cuestionan al movimiento indígena y les acusan de haber vendido el paro de octubre del 2019 y que ahora otra vez van a hacer lo mismo. Oigan, yo creo que también hay que ser muy cautelosos en esto, porque los muertos, los mutilados, los heridos, los está poniendo el movimiento indígena. Entonces, a veces también, desde la comodidad del hogar de uno, es fácil decirles, no cedan, sigan protestando. Oigan, sí, pero estamos viendo cómo actúan por los aparatos represivos del Estado. Aquí se ha construido un enemigo interno, poco más, desde un relato mediático también absolutamente estigmatizante, discriminatorio, que invisibiliza a los miembros del movimiento indígena. Entonces, es muy fácil decir no cedan cuando ellos son los que están perdiendo la vida y los que se están quedando mutilados. Pero les decía, el antecedente de octubre del 2019 también genera desconfianza, porque recordarán ustedes que ellos aceptaron sentarse a conversar con la mediación de Naciones Unidas y de la propia Iglesia Católica, con el expresidente Moreno. Y al final del día, ¿qué pasó? Que les estafaron políticamente, fue un embuste. Luego las famosas mesas técnicas de diálogo para poder construir articuladamente algunas propuestas de política pública nunca se llegaron a consumar. Entonces, ese antecedente también genera que los líderes actuales del movimiento indígena desconfíen. Y es obvio que van a desconfiar
visto lo que ya les ha pasado. Entonces hay que tener presente también estas circunstancias. Doctor, hay algo que no se me puede escapar en este rato y muchísimas gracias por seguir con nosotros. Dentro de este relato mediático que usted nos mencionaba, esta construcción que ha generado los medios de comunicación, también hay algo que ha llamado la atención de la ciudadanía y necesariamente tengo que consultárselo. ¿Hasta qué punto es ético, es moral, es legal, no sé cómo llamarlo, que un presidente de la República mantenga un chat privado con representantes de medios de comunicación, con comunicadores, etcétera? Yo no me quiero ni imaginar qué hubiese ocurrido si un expresidente hubiese mantenido una comunicación tan directa e instantánea e instigando y diciendo en ese chat de que supuestamente está afectando a una persona que ni siquiera está en el país, porque supuestamente esta movilización está afectando los temas del narcotráfico, etcétera. Su opinión, por favor, con respecto a este tema. Bueno, lo primero, pedirles a ustedes que exijan que les incorporen también en ese chat, pues, o que al menos tenga línea directa con Jaime, pues que a usted también le envíe las primicias, las noticias, pues estimado Jaime. O sea, un trato igualitario, pues no un trato equidistante, distintivo, porque parecería entonces que en este país existen periodistas de primera categoría y el resto son de segunda o tercera clase. O tal vez lo que sucede es que él tiene línea directa con aquellos periodistas que le hacen odas y que le aplauden todo lo que hace. Y eso es mucho más peligroso para la democracia porque el periodismo siempre tiene que ser un agente que cuestione al poder, que interpele al poder, que exija que el poder dé respuesta a las distintas demandas de la ciudadanía. Y lamentablemente hemos visto que desde los medios de comunicación hegemónicos, los grandes medios de comunicación, sí se ha dado un tratamiento absolutamente discriminatorio en contra del movimiento indígena. Yo no he visto hasta el día de hoy un solo reportaje, una sola nota de prensa, donde ellos pongan de manifiesto o contextualicen cómo es la vida de los indígenas, de los campesinos, de los pequeños agricultores en el campo. ¿Cómo viven día a día? No he visto una sola nota periodística. No he visto que mencionen un solo dato estadístico del INEC en términos de pobreza, de extrema pobreza, pobreza por ingresos, pobreza por necesidades básicas insatisfechas. No les he visto a ellos decir, por ejemplo, que en la ruralidad la precariedad es de tal nivel que allá ni siquiera se tiene acceso a agua potable. Viven todavía con agua entubada, que allá tienen letrinas en vez de baterías sanitarias, que allá no tienen acceso a alcantarillado, alumbrado eléctrico, que las vías no son de primero o segundo nivel, sino que son muchas de esas vías lamentablemente todavía de herradura, como se decía popularmente antes. Entonces, nada de eso les he visto mencionar a ellos, y mucho menos decir que, por ejemplo, el costo de los productos que sacan del campo y que venden a los intermediarios, ahora no les está representando casi nada. ¿Por qué? Porque las ganancias se han reducido drásticamente. Entonces, cuando usted tiene un conjunto de seres humanos que no tienen con qué llenar su estómago, porque lo que ganan, $200, 220 mensuales, ya no les permite ni siquiera comer una vez al día, esas personas se van a manifestar y van a decir, bueno, ¿qué tengo yo ya que perder a estas alturas de mi vida si no tengo para comer? Mis hijos tampoco. Mi familia tampoco, mis padres, mi esposa, mi pareja, no tienen para comer. Así que no tengo nada más que perder. Si pierdo la vida en las protestas, ya, pues por último. Pero este rato ya mi vida ya no es vida, porque estoy en condiciones de extrema pobreza. No he visto a ningún medio de comunicación decir esto, y es muy triste porque esto también ha abonado a la violencia. Yo rechazo que determinados manifestantes también han actuado de forma muy agresiva con los periodistas, con los camarógrafos, los reporteros. Eso nunca lo voy a validar y debo rechazar enfáticamente, pero creo que sí hace falta mayor sentido de autocrítica por parte de los medios de comunicación tradicionales. O sea, yo creo que nadie es loco para actuar de la noche a la mañana en la forma como lamentablemente han actuado algunos. Y repito, no estoy validando y siempre rechazaré esos actos de violencia, pero también la gente, los manifestantes sienten que el tratamiento del paro ha tenido un enfoque absolutamente sesgado, parcializado, muy parecido a lo que sucedió en el paro de octubre del 2019 y que el informe de la Comisión de la Verdad sacó a la luz cuando indicaron que la mayoría de analistas
de fuentes periodísticas que hablaban en ese contexto del paro de octubre eran todos aliados del gobierno de Moreno. Hoy tenemos un enfoque similar y es triste porque han tratado a los indígenas, algunos con mensajes absolutamente discriminatorios en redes sociales, por ejemplo, los han tratado de manipulados, como que serían seres no pensantes, que no tienen la capacidad de sentir, de criticar, como que no tienen la capacidad de saber qué es lo que viven en el día a día. Poco les ha faltado para decirles que son seres sin alma, pues, como sucedió cuando vinieron los españoles acá y conquistaron América, sin recordar que nuestros indígenas, nuestros pueblos aborígenes, nuestros pueblos ancestrales, fueron los primeros en poner un pie en este continente llamado América hace algo más de 12,000 años. Ellos fueron los primeros. Entonces, cuando uno lee que dicen algunos que se vayan de Quito, que se vayan de la ciudad, yo me pregunto, ¿quién les habrá dado escrituras para ser dueños de una ciudad y para excluir al resto de ecuatorianos? Se olvidan que todos somos ecuatorianos y que no se puede tratar así a ningún grupo de nuestro país. Doctor Andino, tengo una última inquietud porque el tiempo ya se nos terminó, pero le voy a hacer esta última pregunta. ¿Cómo va a ser el gobierno, ahora que ya no tiene estado de excepción o decreto de excepción, para controlar las movilizaciones? ¿O esta es una estrategia, lo que está preparando el gobierno? Porque ha anunciado que van a actuar con todo el peso de la ley en caso de que sigan saliendo a movilizaciones o hayan desmanes, en fin. ¿Cómo va a ser el gobierno? ¿Ya las Fuerzas Armadas no podrán salir, pues, o seguirán saliendo? Solo en estado de excepción pueden salir las Fuerzas Armadas. En las actuales circunstancias, en estricto derecho, las Fuerzas Armadas ya no podrían salir. Pero, Jaime, lamentablemente estamos frente a un gobierno que yo dudo mucho, poco le importará si es que pueden o no pueden sacar a las Fuerzas Armadas para reprimir las movilizaciones y las protestas. O sea, yo creo que igual lo van a seguir haciendo, a pesar, reitero, que solo en estado de excepción pueden salir las Fuerzas Armadas y tienen que salir subordinados a la Policía Nacional para coordinar con ellos. Pero es indiscutible que yo no creo que respeten igual esto de que a pesar que ya no estamos en estado de excepción, pues que no vayan a salir. El gobierno no tendrá empacho en reprimir las manifestaciones, ya lo hemos visto, se han lanzado bombas lacrimógenas a los centros de paz, de acogida, a la propia Casa de la Cultura, a la Universidad Central, a la Universidad Politécnica Salesiana. Es algo que está ahí, es inocultable. Y como hemos dicho varias veces, también es verdad que han existido ciertos focos de violentos o de vandalismo, pero tiene que disuadir a ellos, pues tiene que reprimir a ellos, no a todos los manifestantes. Ojalá por el bien del país no existan más heridos, más mutilados y lo más importante, que no existan más pérdidas de vidas humanas, porque siempre la sangre de nuestros compatriotas será un dolor profundo y será muy difícil recuperarnos luego de estos hechos porque queda una herida abierta. La ola de discriminación, de racismo, se ha exacerbado a niveles que yo no recuerdo. Ya éramos una sociedad históricamente discriminatoria y racista, pero hoy eso se ha amplificado muchísimo más. Y esto duele en el alma porque significa que no hemos avanzado. Al contrario, hemos retrocedido como sociedad. Y nadie en su sano juicio, Jaime, debería festejar, victoriar, aplaudir que la fuerza pública haya reprimido a sus propios compatriotas. Alguien que está cuerdo y que quiere que el país se cohesione y se una, tiene que saber que la fuerza pública debe hacer un uso progresivo, proporcional de la fuerza, pero no puede pues uno salir a aplaudir y a victoriar, a lanzarles vivas y adornos y odas por la represión en contra de sus propios compatriotas. Eso nos fractura como sociedad y dejará un clima de extrema desconfianza entre unos y otros. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Gracias a ustedes por la invitación y siempre a las órdenes. Un gusto. Gracias al doctor Mauro Andino, docente universitario.